Bienvenidos de vuelta, estimados estudiantes de sexto de secundaria del Colegio San Ignacio. A continuación vamos a estudiar lo que es el dominio y rango de una función. Entonces, para empezar, vamos a definir lo que es el dominio de una función. Y tenemos dos diferentes tipos de dominios. El primero sería el dominio implícito. Entonces, el dominio implícito de una función es el conjunto de todos los números reales para los cuales la función f de x está definida. Es decir, que sería el conjunto de todos los números que la variable independiente x puede tomar, de modo tal que la función, es decir, la variable dependiente y, esté definida, o sea que sea otro número real. Esto significa que yo al reemplazar la x en la función, el resultado tiene que ser también otro número real. Entonces, si fuera este el caso, la función está definida. Por otra parte, tenemos lo que es el dominio explícito. Entonces, el dominio explícito de una función es aquel dominio especificado para cierta relación matemática. Esto quiere decir que también podrían darme una relación matemática y especificar cuál es el dominio para esa función matemática. Veamos algunos ejemplos breves para que esto quede mucho más claro. Entonces, veamos un primer ejemplo de lo que sería el dominio implícito. Yo tengo la siguiente función matemática: f de x igual a x más 3 dividido entre x menos 1. Entonces, el dominio implícito de esta función serían todos los valores, todos los números reales para los cuales la función está definida. Entonces, yo tengo que ver qué valores de x tal vez podrían hacer en este caso que la función no esté definida. Y como tengo una fracción, una división en este caso, entonces tú sabes que no puedo generar una división entre 0. ¿Cuál sería el valor de x que me genera en este caso una división entre 0? Sería el valor 1. Si yo reemplazo el valor de 1 en esta función, tendríamos 1 más 3, 4, dividido entre 1 menos 1, 0. Y 4 entre 0 no es un número real, no está definido. Por lo tanto, la respuesta sería que el dominio de esta función son todos los valores de x que pertenecen a los reales, tal que la x sea diferente de 1. Entonces, aquí tenemos el dominio implícito de la función. Mientras que, por otra parte, también podrían darme un dominio explícito. Entonces, yo podría tener la misma función o la misma relación matemática, pero podrían especificarme cuál es el dominio para la función. Entonces, yo tengo aquí la relación matemática, pero me están especificando que el dominio va a ser el intervalo desde 3 hasta 5, es decir, cuando x sea mayor que 3 y menor o igual que 5. Entonces, en este caso, el dominio de la función sería el intervalo desde 3 abierto en 3 hasta 5 cerrado en 5, puesto que eso es lo que me están especificando en este ejemplo. Entonces, para que esto quede mucho más claro, vamos a graficar las funciones que hemos estudiado en los ejemplos anteriores. Primero tenemos la función f de x igual a x más 3 dividido entre x menos 1. Graficamos la función y tenemos esta curva en color verde. Como puedes ver, la función está definida para todos los valores de x, exceptuando el 1. En el valor de 1 no existe gráfica. Como puedes ver, cuando la abscisa vale 1, no tenemos gráfica. Por lo tanto, se puede apreciar que, por el lado izquierdo del 1, esta gráfica se va aproximando al 1, pero nunca llega a tocar el valor de x igual a 1. Y esta línea se extiende hasta menos infinito. Mientras que por el lado derecho, la gráfica también se va aproximando al valor 1, pero tampoco llega a tocar nunca el valor de 1. Y esta línea en color verde se extiende hasta más infinito. Entonces, a esto nos referimos cuando el dominio de la función son todos los reales, exceptuando el 1. También puede apreciarse esto en la gráfica. Tienes que recordar que el dominio de una función siempre está relacionado al eje x. Son los valores que puede tomar la variable independiente que va a ser la abscisa, la x. Muy bien. Entonces, ahora veamos la gráfica de la segunda función. Esta primera gráfica la vamos a hacer desaparecer y la gráfica de la segunda función sería la siguiente. La función era g de x igual a x más 3 dividido entre x menos 1, pero teníamos el dominio explícito que me decía solo para x mayor que 3 y x menor o igual que 5. Entonces, yo grafico esta función
y solamente está graficada desde el 3 hasta el 5 para la x, como puedes ver. Sería simplemente esta pequeña curva que se puede ver aquí en color rojo, ¿sí? Obviamente que si yo superpongo las dos gráficas, esta gráfica g de x, como tiene la misma relación matemática, también es parte de la función f de x, como puedes ver. Voy a graficar la función f de x y se puede ver que la función g de x en color rojo es este pequeño tramo de la función f de x. Pero la gráfica viene solamente desde el 3 hasta 5 porque tenemos ese dominio explícito. Veamos ahora lo que es el rango de una función. Entonces, el rango de una función son todos aquellos valores reales que puede asumir la variable y en función a los valores de la variable independiente x. Habíamos dicho que el dominio tenía relación con el eje x, entonces ahora el rango tiene relación con el eje y. Es decir, el rango son todos los valores que puede asumir la variable y, es decir, las ordenadas, en función a los valores de x. El rango puede calcularse para ambos casos, cuando se tiene dominio implícito o también cuando se tiene dominio explícito. Entonces, veamos este primer ejemplo para el caso de dominio implícito. Teníamos la siguiente función, f de x igual a x más 3 dividido entre x menos 1. La función también podemos escribirla así, y igual a x más 3 entre x menos 1, porque y es la función de x. Entonces, en lugar de f de x, simplemente escribimos la y. Y la manera de encontrar el rango de la función sería despejando la variable x de esta igualdad y ver cuáles serían las restricciones para la variable y. Entonces, hacemos el despeje de la variable x y la tengo ya despejada por aquí abajo y tengo que x es igual a y más 3 dividido entre y menos 1. Casualmente, en este caso, el despeje resulta igual a la función original. Pero bueno, este es un caso particular. Entonces, yo debo ver cuáles son las restricciones que tiene la y en esta expresión. Entonces, como también tenemos una división, una fracción en esta igualdad, ya sabemos que no podemos generar una división entre 0. Por lo tanto, los valores de y que generarían una división entre 0 sería y igual a 1. Entonces, el rango de esta función serían todos los valores de y que pertenecen a los reales, tal que la y sea diferente de 1. Entonces, esto también puede verse en la gráfica de la función. Teníamos aquí graficada la función f de x igual a x más 3 dividido entre x menos 1. Y puede verse que la gráfica existe a lo largo de todo el eje y, excepto en y igual a 1. Como puedes ver, cuando la gráfica se aproxima a y igual a 1, por arriba y por abajo, entonces estas curvas no llegan a tocar el valor de y igual a 1. Entonces, el rango de la función también vendría a ser como la sombra que la gráfica de la función proyecta sobre el eje y. Entonces, ¿para qué valores del eje y existe la gráfica? Y se puede ver que serían para todos los valores reales, exceptuando el valor de y igual a 1. Ahora, para el segundo caso en el que teníamos la función con un dominio explícito, entonces voy a colocar aquí la gráfica, que era esta pequeña curva que iba desde 3 hasta 5 en el eje x. Entonces, el rango de esta función vendrían a ser los valores reales de y que toma la función. Y como puedes ver, el rango vendría a ser también como la sombra que proyecta la curva sobre el eje y, que vendría desde y igual a 2 hasta y igual a 3. Entonces, el rango de esta función sería el intervalo desde 2 hasta 3. Y a continuación vamos a ver la forma analítica de determinar el rango de esta función que tenía un dominio explícito. Muy bien, entonces para terminar, hagamos el cálculo analítico del rango de la función que tiene el dominio explícito. Entonces teníamos esta función f de x es igual a x más 3 dividido entre x menos 1, cuyo dominio explícito es el intervalo que va desde 3 abierto hasta 5 cerrado. Entonces, en este caso particular, podrían calcular el rango de la función simplemente reemplazando los valores extremos del dominio de la función en la función misma. Es decir, tú reemplazas el 3 y el 5 en la función para calcular las respectivas y's. Si yo reemplazo el 3 en la función, obtengo que y es igual a 3. Y si yo reemplazo el 5 en la función, obtengo que y es igual a 2. Y de ese modo tendríamos el rango de la función que iría desde 2 hasta 3.
pero este procedimiento no es válido para todos los casos. Entonces, otra forma de encontrar el rango de una función que tiene un dominio explícito sería del siguiente modo. Se hace primero una modificación a la función para expresarla de otra forma, de modo tal que tenga solamente una x en su expresión. Y para esto yo modifico la función del siguiente modo. El numerador, que es x más 3, lo escribo como x menos 1 más 4, que sigue siendo x más 3. Hago esto para poder repartir el denominador a los diferentes términos del numerador. Entonces, un primer término sería el x menos 1, que dividido entre x menos 1 me queda 1, eso está aquí, más el segundo término, que va a ser el 4, dividido entre x menos 1, que eso me queda aquí. Entonces, yo tengo ya la función expresada de esta forma, y esta forma tiene solo una x en su expresión. Entonces, esto me sirve para lo siguiente. Yo escribo otra vez aquí el dominio explícito de la función. Y partiendo de este dominio, voy a hacer modificaciones con operaciones a estas inecuaciones para que aquí al medio obtenga a esta misma función. Entonces, voy a empezar restándole 1. Como puedes ver, tienes x menos 1. Entonces, voy a empezar restándole 1 aquí a estas inecuaciones. Restamos 1 a los tres diferentes miembros de las inecuaciones. Entonces, 3 menos 1 me queda 2, x menos 1 me queda aquí, 5 menos 1 me queda 4. El siguiente paso sería invertir las fracciones. Como puedes ver, en este caso el x menos 1 se encuentra en el denominador. Por lo tanto, yo debo invertir las fracciones. Se puede hacer esta operación siempre y cuando los extremos de la inecuación sean siempre positivos. Entonces, cuando yo hago la inversión, también se invierte el sentido de las desigualdades. En este caso, este menor se vuelve mayor y este menor o igual se vuelve mayor o igual. Pero ahora estamos invirtiendo el 2 enteros, se da la vuelta y se vuelve un medio. El x menos 1 se da la vuelta y se vuelve 1 entre x menos 1. Y el 4 se da la vuelta y se vuelve un cuarto. Entonces, el siguiente paso sería multiplicarle un 4 a la inecuación. Entonces, multiplico todo por 4 y 4 por un medio sería 2. 4 por todo esto me queda 4 entre x menos 1 y 4 por un cuarto sería 1. Y para terminar, para que tenga exactamente esta misma expresión que es la función, yo debo sumarle 1 a todos los miembros de la desigualdad. Entonces le sumamos 1, tendríamos 2 más 1, 3. Le sumo 1 a esta fracción y me queda 1 más 4 entre x menos 1. Y le sumamos 1 al 1 y me queda 2. Entonces, lo que tengo aquí al medio es exactamente la función f de x. Yo puedo reemplazar esto por la misma y, como puedes ver aquí. Entonces 3 es mayor que y, que es mayor o igual que 2. Entonces esto lo reordeno y lo escribo de menor a mayor. Y sería lo mismo que y es mayor o igual que 2 y y es menor que 3. Entonces aquí ya tengo el rango de la función. Y el rango de la función, como habíamos visto en la gráfica, sería el intervalo que va desde 2 hasta 3.